Ahora quiero hablar un poco sobre... Hay en realidad dos tipos... Bueno, hay muchos tipos de inglés. Porque claro, el inglés, como no es un idioma fonético... ¿Fonético qué quiere decir? Un idioma es fonético cuando cada letra tiene una pronunciación, la misma. Siempre la misma. Aunque puede haber alguna excepción. En español tenemos la B y la V, cosas así, pero es una excepción. Pero es que hay lenguas que tienen... que se pronuncian de una manera y se escriben de otra. Entonces, claro... hay que aprenderse cómo se escribe y cómo se pronuncia. Pero voy a dar algunas claves, como dicen los ingleses, tips. Unas claves. Una de ellas, que aunque el inglés no sea un idioma fonético, las consonantes se pronuncian, podemos decir que siempre. A veces no, pero casi siempre. O sea, si tú dices, por ejemplo, table, tienes la T, tienes la B y tienes la L. Table. O sea, el problema estaría más en las vocales, que son las que van a su bola, ¿no? No sabes, una A, no sabes si va a ser EI, va a ser A, o qué va a ser. Ese es el problema mayormente de que no es una lengua fonética. Entonces, claro, esto es el problema que tiene. Además, otro problema, es que las vocales no son puras. Las vocales puras son A, E, I, O, U. Cualquier cantante, cualquier persona que estudió canto lo sabe. A, E, I, O, U. Lo demás son mezclas. Claro, si mezclas dos vocales, por ejemplo, cuando dicen cat, que es entre A y E, o car, entre A y O, si tú mezclas dos vocales, es como cuando mezclas dos colores. ¿Cómo los mezclas? A partes iguales, no pongo más de este que de este. Tú mezclas el blanco y el negro. Queda gris. ¿Pero qué gris da? Pues cuanto más negro le pongas, más oscuro. Cuanto más blanco le pongas, o sea, si le pones más blanco que negro es más claro, si le pones más negro que blanco es más oscuro, si le pones muchísimo negro y muy poco blanco es muy oscuro. Entonces, con esto pasa igual. Esta vocal está entre A y E, pero hay quien le mete más A que E y quien le mete más E que A. Pues yo conocí una chica de Polonia que cuando decía cat le parecía una E. Le daba mucho más, le parecía más como una E. Entonces yo me hacía un lío. Pues claro, ya no hay 5 vocales, hay montones de vocales. ¿Por qué? Porque ya en el momento que mezclas... Entonces, ¿qué pasa? Que ya en cada sitio se habla de una manera un poco diferente, sobre todo creo yo por las vocales. Es por las vocales, sobre todo. Aunque luego hay dialectos, hay el dialecto de la India, hay un chico de Londres que dice cuáles son las diferencias entre el inglés de Inglaterra y el inglés de la India. Bueno, de la India, porque en la India, como es muy grande, habrá también diferentes partes donde se habla diferente, ¿no? Y luego hay letras que nos han enseñado mal en el colegio. La T, por ejemplo, no se puede decir que la T es igual que la española, ¿no? Que tú no dices Tuesday, Tuesday, dices Tuesday, que es como una che. O sea, que hay algunas... Pero en general, las consonantes son siempre las mismas. Hay algunas excepciones, como por ejemplo, hay a veces que dos consonantes son un solo sonido. Por ejemplo, dices think, la TH es una Z. O sea, son dos letras, pero es un solo sonido. Think. Ojo, porque la TH puede ser una Z, también puede ser una D. Pero ojo, en inglés tiene dos Ds. La D y la D. Fijaros la diferencia en mi boca. D, D. D, D. La primera no se puede prolongar. Da, de, di, do, du. La segunda sí. Da, de, di, do, du. Entonces esa TH es o da, de, di, do, du. O una Z. Porque tú dices think o thing. Pero tú dices de o this. Ahí sería una D. Da, de, di, do, du. Entonces, pero quitando esas dos cosas, prácticamente las consonantes se pronuncian todas. Hay algunas mudas, cuando dices 8, que es 8, que también es I ate, yo comí. Pero bueno, 8, cuando dices 8, E, I, G, H, T, la G y la H no se pronuncian. Es 8. Pero en general, quédate con la idea de que las consonantes se pronuncian prácticamente siempre. ¿Vale? Y otro problema son los monosílabos, que hay muchos monosílabos y claro, ya es difícil. Es decir, si una palabra larga no la pronuncias muy bien, se va a entender. Tú dices problem, que tiene 5 consonantes, por muy mal que la pronuncies, problem, si pronuncias las consonantes,
Las vocales no van a impedir que la persona que te escucha entienda la palabra. Pero claro, si son palabras muy cortitas, ahí es donde se complica. Luego están, bueno, las contracciones son otra historia. Eso lo hablaremos en otro momento.